Bienvenidos un día más a mi canal, el rincón donde la pasión y las lágrimas se entrelazan al ritmo del asterisco dice asterisco. Espero que estéis todos súper bien, con una taza de té humeante o quizás un buen café turco, listos para embarcarnos juntos en un viaje lleno de romance, drama y, por supuesto, esos giros argumentales que solo las series turcas saben regalarnos. Hoy, como ya habréis adivinado por el título, vamos a sumergirnos en el maravilloso y a veces doloroso universo de las series turcas románticas. Pero no cualquier lista, no. Os traigo el asterisco creme de la creme asterisco, las 10 series que, en mi humilde opinión, son absolutamente imperdibles, esas que te robarán el corazón, te harán suspirar, llorar a moco tendido y quizás incluso replantearte tu propia vida amorosa. ¡Ay, el poder de las asterisco dicis asterisco! Nos hacen cuestionar nuestras decisiones, idealizar el amor, y a veces, hasta soñar con un galán turco que nos rescate en un caballo blanco, o quizás en un lujoso coche deportivo, que estamos en el siglo XXI. Antes de que nos perdamos entre galanes irresistibles y heroínas con carácter, quiero pediros un favor enorme. Si os gusta este tipo de contenido, si disfrutáis descubriendo nuevas series turcas o simplemente queréis pasar un buen rato escuchando a alguien hablar apasionadamente de sus obsesiones asterisco dicileras asterisco, no olvidéis suscribiros al canal. Activar la campanita también os ayudará a no perderos ninguno de mis próximos vídeos, donde seguiré explorando este mundo fascinante. Venga, un clic rápido y os unís a la familia. Prometo seguir trayendo contenido de calidad, análisis profundos de personajes, teorías conspirativas sobre los giros argumentales más locos y, por supuesto, mucho asterisco fangirling asterisco. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a por esas 10 series que os prometo que os cambiarán la vida. Preparad vuestros pañuelos, porque hoy vamos a sentir mucho. No me hago responsable de las resacas emocionales que puedan surgir después de este vídeo. Estáis avisados. En el número 10 y abriendo esta lista con un toque de comedia y frescura, tenemos asterisco Erkencicus pájaro soñador, asterisco. Ay, Can Yaman. ¿Qué puedo decir que no se haya dicho ya sobre este hombre? Es como el Brad Pitt de Turquía, pero con un toque más salvaje. Pero más allá de la evidente belleza de Can, Erkencicus es una serie que te atrapa con su historia sencilla pero encantadora. Sanem, una joven aspirante a escritora como muchas de nosotras, se ve obligada a trabajar en la misma agencia de publicidad que el apuesto y aventurero Can. La química entre ellos es innegable desde el primer momento, y la serie nos regala momentos divertidísimos, llenos de torpeza y malentendidos, pero también escenas de una ternura arrolladora. Si buscas una serie ligera, romántica y con un toque de aventura, Erkencicus es perfecta para ti. Además, las localizaciones son espectaculares y la banda sonora te transportará directamente a Estambul. Un clásico moderno. Y si os soy sincera, después de ver esta serie, todas soñamos con un verano en Turquía, explorando calas escondidas y enamorándonos de un fotógrafo misterioso. Un sueño. Subimos un poco la intensidad en el número 9 con asterisco Karasevda, amor eterno, asterisco. Preparad las lágrimas, porque esta serie os va a exprimir el corazón. No estoy bromeando, tened pañuelos a mano. Karasevda cuenta la historia de amor imposible entre Kemal, un joven ingeniero de clase humilde, y Nihan, una chica de familia adinerada. Sus caminos se cruzan y surge un amor puro y apasionado, pero las diferencias sociales y las intrigas familiares se interponen en su felicidad. Lo que hace a Karasevda tan especial es su atmósfera melancólica y la intensidad emocional de sus personajes. Burak Özçivit y Neslihan Atagul Bardo son simplemente increíbles en sus papeles, y la serie te mantiene en vilo hasta el último segundo. Ojo, esta serie es adictiva. Una vez que empieces, no podrás parar hasta saber cómo termina esta trágica historia de amor. Y creedme, el final, el final. Es de esos que te dejan pensando durante días y te hacen cuestionar todo lo que creías saber sobre el amor. Además, la fotografía de la serie es impecable, con unos paisajes que te hacen querer perderte en Estambul para siempre. En el número 8 y para equilibrar un poco la balanza después de tanto drama, os presento asterisco Kiralkask, amor de alquiler, asterisco. Esta serie es una comedia romántica deliciosa, llena de enredos, situaciones hilarantes y, por supuesto, un romance que te hará suspirar. Defne, una camarera con problemas económicos, acepta un trabajo inusual, enamorar a Homer, un exitoso diseñador de zapatos. Lo que comienza como un simple plan se complica cuando Defne y Homer empiezan a sentir algo real el uno por el otro.
Bararduk y el Zinsangu tienen una química explosiva en pantalla, y la serie te regala momentos súper divertidos y románticos. Kiral Kask es perfecta para desconectar y pasar un buen rato, sin dejar de lado el factor emocional que tanto nos gusta de él. A series turcas. Y si os gusta la moda, esta serie es para vosotras. Los looks de Defne y Ömer son simplemente espectaculares, y te darán ideas para renovar tu armario. Además, la serie explora temas como la ambición, la honestidad y la importancia de seguir tus sueños. Muy recomendable. En el número 7 y con una historia que te tocará el alma, tenemos ***Istanbul Helin, novia de Estambul, ***. Esta serie es una joya que te sumerge en la vida de una familia tradicional turca y en los desafíos que enfrenta una joven al intentar encajar en ese mundo. Süreyya, una cantante moderna e independiente, se enamora de Faruk, el hijo mayor de una familia adinerada y conservadora de Bursa. Su relación se enfrenta a la oposición de Esma Sultan, la matriarca de la familia, quien hará todo lo posible por romper su matrimonio. Istanbul Helin es una serie conmovedora y realista, que explora temas como el amor, la familia, la tradición y la modernidad. Aslenber y Özkan Deniz ofrecen unas interpretaciones magistrales, y la serie te dejará pensando en las complejidades de las relaciones humanas. Además, la serie te transportará a Bursa, una ciudad con una rica historia y cultura. Y si os gusta la música, os encantará la banda sonora de Istanbul Helin. En el número 6 y con un toque de misterio y suspense, tenemos ***Silla Bellazask, amor en blanco y negro, ***. Esta serie es diferente a las demás de la lista, ya que combina el romance con elementos de acción y drama psicológico. Asl, una doctora idealista, se ve obligada a casarse con Ferhat, un asesino a sueldo con un pasado oscuro. A pesar de sus diferencias, Asl y Ferhat empiezan a sentir una atracción irresistible el uno por el otro, y su relación se convierte en una lucha por la redención y el amor verdadero. Ibrahim Çelikkol y Birce Akalay ofrecen unas interpretaciones intensas y convincentes, y la serie te mantiene al borde del asiento con sus giros argumentales inesperados. Silla Bellazask es una serie que te hará reflexionar sobre la naturaleza del bien y el mal, y sobre la capacidad del amor para transformar a las personas. Y si os gustan las historias de amor con un toque oscuro y peligroso, esta serie es para vosotras. Pero ojo, no es apta para corazones sensibles. Llegamos al top 5 y en el número 5 tenemos ***Aşk anlamaz, el amor no entiende de palabras, ***. Esta serie es pura diversión y romance. Hayat, una joven que vive en Estambul, se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una empresa de moda. Allí conoce a Murat, el dueño de la empresa, un hombre atractivo y exigente. Al principio su relación es tensa y conflictiva, pero poco a poco empiezan a sentir algo el uno por el otro. Hande Erçel y Burak Deniz tienen una química increíble en pantalla, y la serie te regala momentos súper divertidos y románticos. Aşk Anlamaz es perfecta para desconectar y pasar un buen rato, sin dejar de lado el factor emocional que tanto nos gusta de las series turcas. Además, la banda sonora es pegadiza y te pondrá de buen humor al instante. Y si os gusta el humor y las situaciones cómicas, esta serie os hará reír a carcajadas. En el número 4 y con una historia de amor que desafía todas las barreras, tenemos ***Medcezir***. Esta serie es un remake turco de la famosa serie estadounidense de OC, pero con un toque turco que la hace aún más especial. Yaman, un joven de clase baja con un pasado problemático, tiene la oportunidad de cambiar su vida cuando es acogido por una familia adinerada. Allí conoce a Mira, una chica popular y hermosa que vive en un mundo diferente al suyo. A pesar de sus diferencias, Yaman y Mira se enamoran y deben luchar contra los prejuicios y las dificultades para estar juntos. Atay Ulusoy y Serine y Sarkaya tienen una química innegable, y la serie te atrapa con su drama adolescente, sus historias de amor y sus personajes complejos. Medcezir es una serie que te hará recordar tus propios años de juventud, y te hará creer en el poder del amor. Además, la serie explora temas como la amistad, la familia y la búsqueda de la identidad. Entramos en el podio y en el número 3 tenemos ***Senkal-Kapm, llamas a mi puerta, ***. Ay, Eda y Serkan. ¿Quién no se ha enamorado de esta pareja? Senkal-Kapm cuenta la historia de Eda, una joven florista con sueños de estudiar arquitectura en el extranjero, y Serkan, un exitoso arquitecto obsesionado con el trabajo y sin tiempo para el amor.
Sus caminos se cruzan cuando Eda acepta fingir ser la prometida de Serkan para conseguir una beca. Lo que comienza como un simple acuerdo se convierte en un romance inesperado y lleno de obstáculos. Kerem Bürsin y Hande Erçel tienen una química explosiva en pantalla, y la serie te regala momentos súper divertidos, románticos y emocionantes. Senkal Kapm es una serie que te hará creer en el amor a primera vista y te recordará que a veces, las cosas más inesperadas pueden traerte la mayor felicidad. Y si os gusta la jardinería y la arquitectura, esta serie os encantará. Además, la serie te transportará a Estambul, una ciudad llena de belleza y encanto. La serie también aborda temas como la superación personal, la importancia de la familia y el valor de la amistad. El personaje de Eda es un soplo de aire fresco, una mujer fuerte, independiente y decidida a luchar por sus sueños. Y Serkan es el arquetipo del hombre frío y distante que se derrite ante el amor verdadero. Un cliché que nos encanta. En el número 2 y rozando la perfección, tenemos Aşk Memnu, amor prohibido, ***. Esta serie es un clásico de la televisión turca y con razón. Aşk Memnu cuenta la historia de Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un hombre adinerado y viudo mayor que ella. En la mansión de Adnan, Biter conoce a Belul, el atractivo y seductor sobrino de su esposo. Entre Biter y Belul surge una atracción irresistible, y su amor prohibido desencadena una serie de consecuencias trágicas. Beren Saat, Kvantatltu y Nebahat Zere ofrecen unas interpretaciones magistrales, y la serie te atrapa con su drama, su intriga y sus personajes complejos. Aşk Memnu es una serie que te hará reflexionar sobre la naturaleza del amor, el deseo y la ambición, y te recordará que a veces, las decisiones que tomamos pueden tener consecuencias devastadoras. Esta serie es un drama de época con una estética impecable, vestuarios lujosos y una ambientación que te transporta a la alta sociedad turca. La trama está llena de giros inesperados, secretos oscuros y pasiones desenfrenadas. Es una serie que te engancha desde el primer momento y te mantiene en tensión hasta el final. El personaje de Biter es uno de los más complejos y controvertidos de la televisión turca, una mujer que lucha por encontrar su lugar en un mundo dominado por hombres y que está dispuesta a todo para conseguir lo que quiere. Y llegamos al número 1, la serie que, en mi opinión, es la joya de la corona de las series turcas románticas, *** Dirilis, Ertuğrul, Resurrección, Ertuğrul, ***. Sé que puede sorprender a algunos, ya que no es una serie romántica en el sentido tradicional de la palabra, pero el amor, en sus diversas formas, es un tema central en esta épica saga histórica. Dirilis, Ertuğrul cuenta la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y fundador del Imperio Otomano. La serie sigue las aventuras de Ertuğrul y su tribu Kay en su lucha por establecerse en Anatolia y defender su fe. El amor de Ertuğrul por su familia, por su tribu, por su fe y por supuesto por su esposa Halime, es el motor que lo impulsa a superar todos los obstáculos. Engin Altan Ciatan ofrece una interpretación icónica de Ertuğrul, y la serie te atrapa con su acción, su drama, su intriga y sus valores. Dirilis, Ertuğrul es una serie que te inspirará, te emocionará y te recordará la importancia del amor, la lealtad y el sacrificio. Además, la banda sonora es absolutamente épica. Esta serie es una producción impresionante con batallas épicas, vestuarios auténticos y una recreación histórica meticulosa. Es una serie que te transporta a la Edad Media y te permite conocer la historia de Turquía de una manera fascinante. La serie también aborda temas como la justicia, la libertad y la importancia de defender tus ideales. El personaje de Ertuğrul es un ejemplo de liderazgo, valentía y honor. Es un héroe que inspira a sus seguidores y que está dispuesto a dar su vida por su pueblo. Y el amor entre Ertuğrul y Halime es un amor puro, sincero y lleno de respeto mutuo. Un amor que trasciende las barreras del tiempo y que sigue inspirando a generaciones. Aunque no sea una serie centrada exclusivamente en el romance, la fuerza del amor familiar y el amor a la patria son motores centrales de la narrativa, haciendo que el elemento romántico, aunque sutil, sea increíblemente poderoso. Y ahí lo tenéis, mis amores, mi top 10 de series turcas románticas que os robarán el corazón. Espero que hayáis disfrutado de este viaje conmigo y que hayáis descubierto alguna serie nueva que os apetezca ver. Quiero añadir que esta lista no es definitiva, el mundo de las ***dicis** está en constante evolución y siempre hay nuevas joyas por descubrir. Recordad que esta es solo mi opinión personal, y que hay muchas otras series turcas maravillosas que merecen ser mencionadas.
Hay muchísimas series con tramas innovadoras, personajes complejos y una calidad de producción que nada tiene que envidiar a las producciones occidentales. Lo importante es que os dejéis llevar por la emoción, que os permitáis suspirar, llorar y reír con estas historias que nos llegan desde Turquía. No tengáis miedo de explorar diferentes géneros y de salir de vuestra zona de confort. Os sorprenderéis de lo que podéis encontrar. Quiero agradeceros de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Vuestro apoyo significa mucho para mí, y me anima a seguir creando contenido que os guste y os entretenga. Me encanta saber que hay tanta gente apasionada por las series turcas como yo, y me siento muy afortunada de poder compartir esta pasión con vosotros. Ahora me gustaría saber vuestra opinión. ¿Cuáles son vuestras series turcas románticas favoritas? ¿Estáis de acuerdo con mi lista? ¿Hay alguna serie que creéis que debería haber incluido? Dejadme vuestros comentarios abajo. Me encanta leer vuestras opiniones y descubrir nuevas series gracias a vosotros. Y si tenéis alguna pregunta o sugerencia, no dudéis en dejarla en los comentarios. Siempre estoy dispuesta a escucharos. Y antes de despedirme, quiero recordaros que si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle un me gusta, compartirlo con vuestros amigos y, por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Juntos podemos hacer crecer esta comunidad de amantes de las *dicis*. Compartid el vídeo en vuestras redes sociales, comentad en otros foros y blogs, hagamos que el mundo entero se enamore de las series turcas. Muchas gracias por ver este vídeo. Os mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo. Adiós mis corazones turcos. Os quiero. Y recordad, la vida es mejor con una buena *dici* y una taza de té turco. Nos vemos pronto. Chao, chao.